Ya. Muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo 8 y está integrado por Mijael Toledo, Odelón Guamán, Reina Sara Espinosa, José Luis Laime Rodríguez y quien les habla, Yamila Calderón. Somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener de la carrera de Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. En esta oportunidad tenemos el agrado de realizar una entrevista basada en las líneas maestras de nuestra carrera y en un tema de investigación de nuestra elección, el cual nos llamó mucho la atención y consideramos que tiene suma importancia en la relación que tenemos ahora en la situación actual del Perú. Para ello, contamos con la presencia de un invitado especial quien nos informará y aclarará todas nuestras dudas acerca del tema. Nos encontramos con Corbert de la Cruz Mateo, licenciado en Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Buenos días, alumnos. Puso a compartir ciertas dudas y ciertas preguntas con ustedes, que son ya el inicio a una nueva carrera que van a emprender. Bienvenidos. Un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros, licenciado. A continuación, presentaremos algunas preguntas que tenemos acerca de las famosas vacunas, sobre su diversidad, sobre su seguridad, etc. Le doy el pase a mi compañera que realizará la primera pregunta. Buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Bueno, yo realizaré la primera pregunta. Vemos que actualmente existe una gran diversidad de vacunas, pero queremos saber cuál es la diferencia entre ellas. Bueno, con respecto a las vacunas, mayormente se sabe de que desde diciembre del año 2020 a la fecha marzo 31, hay investigaciones en las cuales aproximadamente 200 vacunas están en estudios, de las cuales la OMS solamente ha autorizado a ciertas vacunas, como la Pfizer, la BioNTech, las otras AstraZeneca, Oxford, la Skybook, la Serum Institution de la India y la última que es la vacuna de Janssen. Estas vacunas, las posteriores, hay 52 que están en la tercera fase, en las cuales eso es son de diferentes métodos. A eso es lo que íbamos. Y los métodos en sí son varios, en los cuales pueden variar de acorde en base a 3 nada más. Se utilizan bacterias o virus integrados. Luego, los fragmentos del agente patógeno que inducen una respuesta inmune al organismo. Bueno, eso puede ser el sistema inmunitario. También tenemos el material genético, que esto es que contiene ciertas instrucciones para fabricar proteínas específicas o todo el virus, ¿no? Bien, empecemos. El método que se utiliza con el agente patógeno íntegro, tenemos las vacunas inactivadas. Estas vacunas, perdón, sí, inactivadas. Estas vacunas son las primeras que se utilizan para tienen ciertas estratégicas, que, bueno, se utilizan el virus o bacterias o patógenos inactivados para destruirlos por medio de sustancias químicas, físicas, calor. Estas vacunas mayormente se utilizan en las vacunas de rutina que tenemos en el calendario para los niños. Luego, las vacunas atenuadas también cumplen la misma función. Bueno, puede ser de virus patógenos o algunos que sean muy parecidos, ¿no? Y se mantienen activos, pero debilitados. O sea, no se puede decir atenuados, obviamente adormecidos, para que dentro de nuestro organismo hagan una reacción, acción, y nuestro sistema inmunológico reconozca realmente qué tipo de extraño antígeno está en nuestro organismo y poder desarrollar anticuerpos. Con eso tenemos también como ejemplo, ¿no? La varicela, zoster, ¿no? Y no es conveniente aplicar estas vacunas de este tipo con personas inmunodeprimidas. Obviamente, personas que tienen la baja el sistema inmunológico, no se les puede aplicar esto. Luego tenemos las vacunas basadas en vectores víricos. Estas se utilizan virus inocuo para transportar fragmentos específicos. Obviamente, ustedes saben que los virus tienen una cadena genética, ¿no? Llamadas proteínas.
y solamente con el interés y el fin de que estos introduzcan una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad, que es muy diferente hacia lo demás. Luego también tenemos estas vacunas que son unidades antigénicas, las cuales solamente se utilizan ciertos fragmentos específicos del virus o bacterias y no contienen el agente patógeno, sino parte de esta, ¿no? El otro método genético, que son las vacunas de ácido nucleico, que también son secuenciales de materia genética, lo cual proporciona ciertas instrucciones para fabricar proteínas específicas y no todo el agente. O sea, todas las vacunas solamente utilizan parte de este virus, ¿no? Y creo que ahí respondí tu respuesta, tu pregunta, perdón. ¿Algo más? Sí, gracias. Buenos días, licenciado. Un gusto tenerlo con nosotros. Entonces, ya que sabemos que existe una diferencia entre todas estas vacunas, mi pregunta sería la siguiente. ¿Los efectos que causan en nuestro organismo también varían? Claro, obviamente, como mencioné, no se puede disponer este tipo de vacunas a personas inmunodeprimidas, ¿no? O que presenten un cuadro clínico, ¿no? Con antecedentes de alergias. Estos efectos adversos en ciertos países como Estados Unidos, Inglaterra, hubo 2 casos en Estados Unidos y 10 en Inglaterra, de los cuales, por lo mismo que se ve, ellos han tomado un minúsculo interés en la estadística. ¿Por qué? Porque no hay grandes sucesos de esto, ¿no? Pueden ser por partículas que contienen las vacunas, ¿no? Que son parte en sí, lo que podemos alérgica al, que le digo, pues, al PGL, a la gelatina, a la crema, a la clara de huevo, etcétera, lo cual es ciertas personas tienen este tipo de antecedentes, los cuales producen una cierta reacción, como el picor, sarpullido, urticaria, hinchazón, angioedema, sibilancia, falta de aire, presión en el pecho, ¿no? O una anafilaxia, ya sea una anafilaxia provocada o una anafilaxia idiopática. Y bueno, aparte de estos, otros antecedentes que son como antecedentes de una anafilaxia por el medicamento en sí. Entonces, esos efectos adversos son mínimos lo que se está ocasionando, de los cuales, como toda vacuna pasa un proceso. Ese proceso, lo puedo repetir, es primera, segunda y tercera fase, de los cuales ustedes tienen conocimiento en base a esto. Nosotros somos, como se dice, ya la tercera fase, la cual ya se está colocando a nivel mundial. Muchas gracias, licenciado. Okay. Ya. Muchas gracias por haber venido primeramente. Ya. Ahora continúo con mi pregunta. Algunas personas creen que con la dosis de la vacuna están 100% protegidos del virus. ¿Eso es cierto? ¿Cuán importante es la administración de la dosis? Bueno, la primera, bueno, como usted menciona, las dosis mayormente te generan cierta reacción inmunológica. En todo caso, la primera dosis supuestamente te va a alertar, te va a dar condiciones para que tu organismo reaccione y tengan todos estos anticuerpos. De que te sientas seguro, obviamente vas a tener un 35%. Estadísticamente esto no está, como se dice, reglamentado, no está normado, porque siguen los estudios. Como bien ustedes saben, hay una primera dosis y una segunda dosis. Ha visto efectos adversos mínimos en la población, ¿no? Dependiendo del estado clínico del paciente, y lo otro es la veracidad, como se puede decir, la eficacia que van a tener esto, solamente lo ve la OMS. La seguridad también. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar planteado en ciertos parámetros de los cuales estas vacunas tienden a realizar ciertos protocolos. ¿Alguna pregunta? Perdón. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, un momentito. Me acaban de dar un dato. Me dicen que mayormente la protección de estas vacunas aproximadamente son de 3 meses. Obviamente hay que tomar cierto tipo de protección, como los antígenos,
para saber si esto tiene anticuerpos. Obviamente, después de que te hayas puesto una primera o segunda dosis, hay una prueba cuantitativa en base a lo que se requiere y tu organismo qué cantidad de anticuerpos ha creado. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, buenos días con todos. Buenos días, licenciado. Días. Mi pregunta es la siguiente. Muchas personas comentan que tienen cierto temor de vacunarse por los efectos adversos que podría causar esta vacuna en sus organismos. ¿Considera usted que se podría afirmar que son seguras, que son efectivas y que reducen el riesgo de poder enfermarse gravemente? Bien, como repito, la efectividad de las vacunas sigue siendo un objeto de estrecho seguimiento, porque incluso después de producidas en un país debemos determinar estadísticamente, epidemiológicamente, cómo reacciona la población, ¿no? La seguridad, como vuelvo a repetir también, es en base a la dosificación que se pueda dar a los pacientes. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un grupo ocupacional alto de la tercera edad, obviamente estos tipos de pacientes tienen que ser también vacunados acorde a su cuadro clínico. Asimismo, las personas de primera línea, igual. De tal forma de que la seguridad de estas vacunas, como tú mencionas, es... Perdón, un poquito. Ya, mencionas, solamente pueden ser determinados en base, te puedo decir así, de que los pacientes en sí, como la primera línea, tienden solamente hasta cierta edad. Ustedes como alumnos pueden o supongamos, tengamos la política de vacunar a todos los alumnos que ya están en un proceso de presencial. Tenemos ese grupo, pero obviamente no todos cumplen los requisitos. ¿Por qué? El hecho está de que uno está en un proceso gripal, otros están saliendo de ese proceso gripal, entonces se queda en stand-by ese tipo de vacunación. No va a haber un control adecuado. La seguridad, la eficacia, depende del tipo de política que tenga el Estado. Pero como lo voy a repetir, ese seguimiento que hay de la eficacia solamente lo ve en la OMS, y la eficacia obviamente lo vemos en nosotros mismos, que no haya ningún, como se dice, reacción adversa. Muchas gracias, licenciado, por contestar mi interrogante. Ok. Bueno, un gusto, doctor, saludarlo. Gracias por el apoyo hacia nosotros, los estudiantes. Con respecto a la vacuna, doctor, también vamos a seguir conversando un poco y nos explique un poquito. ¿Se han visto casos internacionales o internacionales, doctor, sobre esta vacuna? Con respecto a las composiciones o principios activos que tienen estas vacunas, ¿no? ¿Se puede presentarse esos casos aún graves o leves con este tipo de vacuna, doctor? Claro, bueno, la pregunta en sí es en base a ver si puede haber consecuencias graves posteriores a la primera o segunda dosis. Dado que, como vuelvo a repetir, el estado poblacional de cada región es muy diferente. Nosotros tenemos un sistema inmune, como se dice, muy relativo, lo cual es se puede decir, ciertas alergias no son habidas en nuestro país, pero en otros países, Estados Unidos, Gran Bretaña, ellos sí han tenido esos tipos de casos adversos, no graves en sí, porque la estadística es mínima y siguen en investigación. Si nos damos cuenta, hasta ahorita, de la primera dosis que se dio, solamente hubo aproximadamente 12 casos. Esta segunda dosis es mínima, no hay casos adversos, excepto que pacientes estuvo pasando por un estado gripal, pero no comunicó. Solamente hubo un hinchazón, una anafilaxia idiopática que se pudo solucionar, ¿no? Ahora, con respecto a lo que me dices tú, si debemos actuar, ¿cómo debemos actuar a esto? Solamente llevarlo a lo que se llama a un centro de salud, ¿no? Obviamente que es imposible
pero solamente tratar que el shock anafiláctico sea acorde al tipo de alergia, ¿no? Como le dije antes, puede haber, ¿cómo se llama esto? Alergia al PEC, que es un polietilenglicol, es ingrediente común en las vacunas, que es soluble al agua, que es también uno de los componentes básicos para lo que es realizar una coloscopía. El Miralax también, pero son muy raras este tipo de, ¿cómo se puede decir?, de alergias. Al igual que los medicamentos o los antibióticos, las personas que son alérgicas a estas vacunas pueden tener ese tipo de antecedentes, lo cual indica también de que si estas personas tienen estos previos y no comunican siempre, se puede decir en nuestro caso, la preanalítica, no pregunta, si este paciente tiene este tipo de accidentes, obviamente va a haber una reacción. Entonces, como al inicio también indiqué, de que si un paciente se le toca su vacuna antitetánica u otra vacuna, no, según su rol, no se puede colocar, como se dice, el anticovid. O en todo caso, se coloca el anticovid y posterior a 14 o 21 días recién, más no las dos juntas, porque puede haber una reacción cruzada. Entonces, sí podemos provocar una reacción adversa al paciente. Eso, como se dice, están en estudio, pero obviamente la población con el afán de vacunarse no lo menciona. Entonces, no es, como se dice, echarle la culpa a cualquier estado, ya sea del paciente o, como se dice, el estado médico. En el caso, en nuestro estado, se puede decir, de primera línea, no nos pueden indicar, porque nosotros no somos magos en decir que este paciente no debe vacunarlo porque lo veo con fiebre. Puede tener fiebre por múltiples cosas. Yo, pues, una manifestación clínica. Bien, eso creo que respondí a tu pregunta. Gracias, doctor. Muy agradecido. Bueno, muchas gracias, licenciado, por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente ha resuelto todas nuestras interrogantes y ha podido aclarar ciertas dudas que teníamos. Ha sido un enorme placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Y lo único que puedo recomendar es que es importante que continúe con lavándose las manos, usando la mascarilla, manteniendo la distancia social y obviamente esperar a que todos seamos vacunados. Gracias, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buen día, doctor. Cuídese. Buen día. Gracias.